extendió sus alas y fue radiando como el sol y al... De nuevo, Palos de la Frontera se convertía en un referente para el mundo de la aventura, de los hitos y de la historia. 434 años después, el espíritu del descubrimiento de América seguía más vivo que nunca en las calles de un pequeño municipio onubense que ha sido testigo de uno de los acontecimientos más importantes para la humanidad. Esta vez no hay que remontarse a épocas de navíos y piratas, a mares bravíos y nuevas rutas. En esta ocasión, el límite lo ponía el cielo. Bajo el mando del comandante Ramón Franco, los primeros héroes españoles del aire lograron cruzar el Atlántico Sur y volar por primera vez de España a América. Un trayecto de más de 10.000 kilómetros recorridos en 59 horas y 30 minutos que abrían un nuevo puente entre Palos de la Frontera y América. Así se gestó el primer gran vuelo del Ejército del Aire de España. 100 años después, Palos de la Frontera conmemora este hito aeronáutico con un amplio programa que rememora el vuelo del Plus Ultra. Soy Jorge Clavero, un general del Ejército del Aire en retiro. Soy el presidente de la Asociación Amigos del Museo del Aire y estoy aquí en Palos de la Frontera en la exposición Volar, historia de una aventura que el Ejército del Aire junto con el Ayuntamiento de esta noble villa ha preparado para todos ustedes. Esta muestra es una exposición itinerante de la historia de la aviación en España, desde sus orígenes con los primeros globos hasta estos días. Estará abierta hasta el domingo 6 de abril. Con mucho gusto les invitamos a que vengan a verlos. Antes de empezar este recorrido a través de nuestra historia de la aviación, tengo que decir que la primera persona del mundo, del universo, que está constatado y escrito que voló, se llamaba Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas voló en el año 865 y lo más importante para todos nosotros es que él era natural de Ronda y lo hizo en Córdoba, desde el Palacio del Emir, que entonces se llamaba Palacio de la Ruzafa, hoy es Arruzafa el parador nacional. Lo hizo y sobre todo quedó constatado por un escriba en ese momento. Él llegó a volar 300, 400 metros, la verdad es que el aterrizaje fue poco afortunado, pero sin duda un andalusí, un hispano, fue la primera persona del universo que se hizo unas alas y se lanzó a volar. La conquista del aire, de verdad, ya de una forma más sostenida, arranca con los globos o los dirigibles, que es el desarrollo del globo. Y arrancan a final del siglo XVIII, concretamente en 1783, dos hermanos fabricantes de papel franceses, hermanos Montgolfier, logran hacer globos de lino y forrados de papel con aire caliente en la que empiezan a elevarse. Primero empiezan a elevar, en fin, solo el globo, pero ya ese año lograron un aerostero, Pilat de Rosier, una persona que se logró subir por primera vez. En España empiezan el año siguiente, 1784. Ahí arrancan el hombre a conquistar verdaderamente el espacio aéreo. Aquí tenemos un dirigible, que es un dirigible ya con cierto desarrollo. Evidentemente, cuando subes con un globo es el viento el que te va moviendo y tienes muy poca capacidad de dirigirte. Pero por eso enseguida empezaron a hacer el dirigible, que no es más que un globo en el que debajo lleva colgada una barquilla con un motor y ese motor ya te permite de alguna forma navegar. La primera vez que se llegó a América del Sur, los primeros vuelos fueron en los dirigibles. Este dirigible concretamente es el diseñado por uno de nuestros grandes ingenieros, Leonardo Torres Quevedo, que fue el que inventó lo hizo la patente con lo que se llamaba dirigible trilobulado. Tenía, digamos que, tres globos independientes que de alguna forma le daba mucha más seguridad y flexibilidad a la hora de montarse. En cuanto al concepto de avión, lo que entonces se llamaba elementos más pesados que el aire, puesto que el globo evidentemente ascendía porque pesa menos que el aire, arranca en 1903. En 1903 dos hermanos,
los hermanos Wright, en Estados Unidos logran hacer un artefacto con un motor de motocicleta en el que logran, mediante su propia energía, despegar. Es el arranque de la aviación que hoy conocemos. Nosotros enseguida, en Europa y en España, enseguida aparece el hidroavión. El hidroavión tiene la gran ventaja con respecto al avión en sí, es que tiene muchas superficies de amerizaje, puede meterse, y no es más que una canoa a la que en la parte superior se le ha puesto unas alas y un motor. El hidroavión que nosotros verdaderamente nos afecta, y más un avión icónico, y más aquí en Palos, es el Dornier Ball. Desde Palos el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. El Dornier Ball es un avión hidro más moderno, ya de los años 20, finales de los 20, en el que con una patente alemana se montaban en Italia y desde ahí se traían o se exportaban, ¿no? España empezó en el año 24-25 a adquirir ese tipo de hidroavión, que era un hidroavión muy sólido, diseñado por la casa Dornier. El hidro, que es con el que Ramón Franco y su tripulación empezó en enero el 22 de enero de 1926, va a hacer 100 años ahora, desde aquí salió para llegar a Argentina, a Buenos Aires. Es este avión que, como vemos, tiene una canoa fabricada en aluminio, con unos flotadores laterales, muy importante porque esos flotadores eran los que verdaderamente le daban estabilidad, y además tienen perfil de ala y le daba cierta sustentación. El avión en realidad se le preparó para hacer ese gran vuelo. El avión pesa 3.500 kilos y cargaba unos 2.500, pero necesitaba casi 1.000 kilos más de combustible para realizar esa gran etapa de cruce del océano desde la costa africana hasta Brasil, para lo cual hubo que reforzarle y meterle 1.000 litros más de combustible. Básicamente, en este avión iba el piloto sentado delante, el copiloto, detrás el navegante, en lo que llaman cuarto de derrota, y bueno, por escotillas como estas era para echar el ancla, porque en el fondo era un barco, y por el interior se movía el mecánico, que llegaba incluso a través de estos huecos subir y en el aire tocar los motores. Los motores eran unos motores especiales que se le tuvieron que poner para este vuelo, que daban más potencia, era de la casa Napier, el Napier Lion, que era un motor que daba 450 caballos, es decir, el avión en realidad volaba con 900 caballos de potencia. Decir que estaba con un concepto muy marinero. De hecho, cuando uno lee las especificaciones habla de manga, de eslora, de quilla, de puntal, de cuarto de derrota, es decir, es un hidroavión con un concepto muy marinero. Tiene ala parasol, se llama, que es la que está separada del fuselaje, arriostrada, por supuesto. En aquellos tiempos se necesitaban casi 2 alas para mantener la estructura, no existían todavía duraluminios, en fin, suficientemente sólidos o aceros aligerados que permitieran tener un único plano. Y poco más que el avión se montó por primera vez, una cosa muy curiosa para la navegación, un radiogonio. El radiogonio era un receptor de radio que enganchaba las emisoras bien de un barco o bien una emisora de radio normal de una ciudad, y tenía cierta capacidad de dirección hacia él. Fue una gran innovación porque era la primera vez que en un vuelo largo se utilizaba este sistema. No obstante, ellos seguían, por supuesto, utilizando el sextante como la navegación de un barco, el sextante, para ver en qué latitud estaban. Por supuesto, llevaban un almanaque sabiendo a qué altura estaba la luna, dependiendo de las horas, o el sol, o las estrellas, y eso les permitía saber la latitud. Y sabían, por supuesto, volaban con tiempo, rumbo y brújula para orientarse. Es curiosa la matrícula porque Ball aparece nuevamente y parece que la matrícula lleva alusión al nombre, el Dornier Ball, que es ballena en alemán, y sin embargo
La primera M era la matrícula, es el indicativo que le dieron a España, puesto que la E, la ECO, ya la tenía cogida reservada a Ecuador. La primera M de la matrícula en sí es militar, la W es el tipo de avión, que es el VAL, la A es la serie de la DAL, primera serie del VAL, y la L es la letra número 12, la 12ª, esto quiere decir que era nuestro 12º avión. De Dornier habíamos comprado hasta ese momento 12. Esa es la matrícula VAL. El vuelo del Plus Ultra, el vuelo del que hemos hablado, que salía de Palos y acabó en Buenos Aires, dio la salida a la época de los grandes vuelos, que se llama. Los grandes vuelos es una época de unos 10 años, un periodo de entreguerras en el que se está acabando, estamos terminando la guerra del Rif, que acaba en el 27, pero en el 26 estaba prácticamente terminada, hasta el 36, en el que arranca la guerra civil. En ese periodo, España, los aviadores españoles, con sus aviones, se lanzan a realizar grandes gestas, grandes raids, igual que se estaba haciendo a nivel internacional. Y España, los pilotos y la población lo sentía con ellos, quería unirse con sus primos, con sus vecinos, con los países que siempre habían estado con nosotros, con los de nuestra cultura, con nuestra lengua y nuestra religión. Se lanzan a realizar grandes raids, grandes vuelos entre la metrópoli, entre España, nuestra península, y Sudamérica, Centroamérica, La Habana, o bien también hasta Filipinas o hasta Guinea. Esos grandes vuelos, que son 8 en total, como digo, van desde 1926 hasta 1935 y se consideraron entre todos ellos 8 como grandes gestas. El año que viene, en 1926, se harán exposiciones y eventos y charlas relacionadas con esos grandes vuelos que arrancan precisamente aquí, en Huelva, en Palos de la Frontera, con el vuelo del Plus Ultra. Después de esta época de grandes vuelos, de esos 10 años, arranca la Guerra Civil. En 1936 es, como todos sabemos, un periodo de confrontación que dura hasta el 39, y ahí la aviación y todo el ámbito militar sufre una expansión importante. Todos los países invierten y mejoran, y cada país, aliado de uno o de otro bando, trae los aviones que tiene como mejores. Nosotros, de la Guerra Civil, arranca con este avión, que es un Nieuport 52. Todos estos aviones, ya adelanto, todos estos fondos que tenemos están en realidad en el Museo del Aire y del Espacio, que está en Cuatro Vientos, el cual todos ustedes están invitados a visitar. Hay cerca de 200 aeronaves, más de 200 motores, en fin, 4.000 fondos de todo tipo a los cuales ustedes pueden visitar durante todo el año. Es un museo nacional abierto y gratuito. Este es el Nieuport 52, es un avión con el que arranca la Guerra Civil. Los dos bandos tienen los mismos aviones y curiosamente están pintados igual, con lo cual tienen serias dificultades. Enseguida tienen que cambiar los colores de los aviones para por lo menos saber quién está enfrente. Nos paramos un segundo a ver uno de los aviones que fue un icono en la Guerra Civil, que es el avión que Italia aportó al bando de Franco, que es el Fiat CR-32, de nombre Chirri. La mayoría de los aviones, casi todos los aviones, tienen un mote. Por algún motivo los pilotos, por tener una familiarización, por estar integrados con él, les acabamos poniendo motes: el pavo, la pava, el chirri, el rata, en fin, ahora últimamente el culo pollo, en fin, cosas simpáticas que nos resultan a nosotros más familiares. Este es el Fiat CR-32 que trajo Italia, era el mejor avión que había entonces, todavía biplanos, como veis. Los aviones todavía no tenían una estructura y al comienzo de la guerra como para hacer un solo plano que aguantara la fuerza. Pensad que son las alas con su sustentación las que tiran y las que mantienen todo el peso que va en el centro, combustible, motor, piloto, y necesitan en principio toda esta estructura que más parece un andamio que un avión. El Fiat fue el
de los mejores aviones que tuvo el bando nacional. Con él se consiguió, García Morato, nuestro comandante Joaquín García Morato, fue el as nacional con 40 derribos. Era un avión muy maniobrero que estuvo volando hasta el final de la guerra y luego España lo tuvo. Como contrincante principal tuvo este avión que era el mejor avión que tenía el bando republicano. Era un avión ruso, el I-16, al que también una vez más como mote se llamaba el Mosca. El Mosca era muy curioso porque venían estos aviones en cajas, en barcos, y estaban fabricados, montados en Moscú, y parece ser que en ruso Moscú se escribe algo así como Moskva, y aquí al verlo dijeron, mira, el avión se llama Mosca, y hasta el final de la guerra se llamó el Mosca. Ya vemos que es por primera vez, estamos viendo aviones con un solo ala. Era mucho más rápido, evidentemente, mucho más ágil a la hora de subir, y era un avión excepcional. Además por primera vez teníamos un avión de tren retráctil, era un tren que se metía, con lo cual al avión le daba mucha menos resistencia al aire. Era un avión excepcional. Tenía 4 ametralladoras, por ejemplo, todos tienen ametralladoras, este tenía 4, 2 en el morro y 2 en el borde de ataque de los planos. Hago un inciso para decir que en la Primera Guerra Mundial uno de los grandes retos fue disparar las ametralladoras a través de la hélice, ¿no? Ahí es muy curioso porque hubo muchas tentativas, incluso se llegó a colocar, un piloto francés llegó a colocar una cuña para evitar que le diera a la hélice. La verdad es que al final se sincronizó con el cigüeñal del motor y era en realidad el motor quien disparaba en esta posición y volvía a disparar. Solamente de esta forma se podía tirar, porque al piloto le resulta mucho más intuitivo, evidentemente, tener los cañones en su línea de mira. Bueno, ya cuento como curiosidad, los que les guste la aviación, que el primer piloto que intentó todo esto en la Primera Guerra Mundial era un gran deportista, era un avión muy conocido en la Primera Guerra Mundial, francés. Fue héroe, derribado por los alemanes, se escapó de prisión, volvió a subirse a un avión y al final lo derribaron. En Francia a este piloto se le quería mucho porque había hecho gestas de aviación antes de la Primera Guerra Mundial, y no queriéndole dejar en olvido, pusieron el torneo de tenis de París a su nombre. O sea que este piloto que empezó la sincronización era Roland Garros, gran piloto de la Primera Guerra Mundial. Terminamos con este avión, que es el Junker 52, avión que vino a la guerra civil de ayuda alemana. Es un avión de transporte que ha estado 30 años con nosotros. Es el avión de transporte de los años 30 y 40, finales de los 20, hasta el 45, y que es el equivalente a lo que ahora podría ser un Airbus 320, el avión de transporte de Europa. Es el avión con el que, digamos, que se empezó a transportar en la guerra civil, y que posteriormente fue el avión, después en los años 40, con el que se lanzaban paracaidistas y se hacían los apoyos a Sidi Ifni o al Sáhara, cuando esos terrenos dependían de España. Avión que fue innovador en su tiempo, por su robustez, por su dureza, por capacidad de tomar en sitios sin preparar, en el desierto, y que nos dio muy buen servicio a España. El avión se le llegó a armar y poner debajo colgadas bombas, incluso detrás podía ir un ametrallador, pero sobre todo era un avión que estuvo 30 años dando el apoyo de transporte en aquellos años 30-40. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 1944-1945, aparecen los primeros aviones a reacción, los primeros reactores. El motor a reacción tiene la gran ventaja de que tiene menos sección frontal, no tiene una hélice que le impida al avión o le llegue a un tope de velocidad, y que además son muy efectivos a alta cota, donde el aire es escaso. Un motor a reacción tiene básicamente 3 módulos. Tiene un compresor que coge aire y lo comprime en los motores modernos hasta 26 veces, una cámara de combustión donde entra ese aire a presión inyectado y donde se le mete junto con el aire combustible y chispa, y evidentemente producen un chorro de fuego igual
que el que se produce cuando se enciende un cohete de los que todos lanzamos en las ferias. Ese chorro de fuego del cohete que sale hacia atrás hace que el motor y todo el avión se impulse hacia adelante por acción y reacción. Básicamente lo que hace el piloto es meter más o menos combustible e incendiar más o menos esa mezcla de aire caliente con chispa. La salida de gases se produce a muy alta temperatura y es lo que le va a producir el empuje al reactor. La gran ventaja de los reactores es que, como digo, se amoldan por encima de 10 kilómetros de altura en la actualidad, donde prácticamente con una hélice sería impensable, puesto que la hélice no va a tener tracción para agarrar el aire. Y sin embargo, ahí son muy eficientes y consumen mucho menos. España sufre una gran transformación con los acuerdos firmados con Estados Unidos, los acuerdos de paz en 1953. A partir de ese momento, Estados Unidos nos considera un aliado y nos empieza a dejar prestado o a vender armamento de primera línea que no habíamos tenido, aviones reactores tipo Sabre o T-33, lo cual nos hace empezar a ser un país más moderno en la aviación militar, que es especialmente lo que estamos mostrando en esta exposición y en el Museo del Aire. Hubo una segunda modernización muy importante en los años 70. En los años 70 se firma un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos y nos llegan, mediante adquisición, aviones tan importantes como este avión que es el Phantom, el F-4. Es un avión de la época de la guerra de Vietnam, vamos a decir, de los años 70, un avión muy potente, muy moderno, ya con radar, con armamento que se puede lanzar, por supuesto supersónico. Supersónico es cuando la velocidad, de forma así breve, pasa de unos 1000 kilómetros por hora de velocidad. Estos aviones alcanzaban 1800, cerca de 2000 kilómetros. Era un avión diseñado para estar embarcado, para lanzarse desde un portaaviones, con lo cual las puntas de los planos se plegaban, se distinguen por eso los aviones principalmente embarcados, y además todos en la cola tienen un gancho. El gancho se baja y es con el que se frena en el portaaviones. Un avión muy robusto. En aquella época, estamos hablando de los 70, se tenía en mente que debía de haber un piloto y un operador de armas. Estas cabinas, tanto esta como la del Tornado o otros aviones de esa época, tenían piloto y operador de armas o copiloto. Dos motores a reacción, esta es la entrada del motor a reacción, con una potencia tremenda. Hay que pensar que estos reactores ya más modernos, los que tenemos actualmente, un avión con un reactor como el que tiene el Eurofighter, producen, a efectos de potencia, lo que producen es empuje, producen fuerza, kilos de fuerza, ¿no? Dicen 12 o 14 toneladas de fuerza. Es que un motor es capaz de levantar 12 toneladas hacia arriba. Medido en caballos, eso habría que traducirlo a una velocidad a baja cota medida, es decir, fuerza por velocidad. Vamos a pensar que un motor moderno de caza, como el más moderno que tenemos, que es el Eurofighter, ahora lo vamos a ver, puede producir unos 40.000 caballos de potencia, ¿de acuerdo? Es un equivalente, porque en realidad esto lo que produce es una fuerza y una velocidad. Pero bueno, este es el avión, el Phantom, estuvo aquí desde el año 70 hasta el año 2000, en distintas modernizaciones, y ha sido para nosotros un avión que nos ha aportado muchísimo y nos ha metido dentro de la aviación moderna. Estoy hablando de los años 70. Y pasamos a la aviación fabricada en Francia. Nosotros, España, se da cuenta que no puede depender únicamente de un suministrador de armas, que era el americano en esos momentos, principios de los años 70. Con nuestros conflictos que teníamos en el Sáhara, Estados Unidos nos puso el veto de no poder utilizar sus armas, puesto que lo consideraba un conflicto bilateral, un conflicto de una única nación y que no estaba dentro del contexto internacional. Entonces nos vimos obligados a meternos en programas, en un segundo suministrador, y empezamos a entrar en los programas Mirage. Este es el Mirage 3, es un avión francés, un avión muy rápido, con configuración de ala delta. Sobre todo es un interceptador. Interceptador es el avión que sale para atacar al enemigo que viene lo más lejos posible. Un avión rapidísimo que cogía más de 2000 kilómetros por hora, monomotor, un solo piloto, y
La verdad es que los aviones de caza han ido transformándose y ahora solo lo vuela un piloto. También, por supuesto, con radar, y debajo, todos los aviones de caza, debajo es donde llevan los misiles, las bombas o depósitos de combustible. Uno de los problemas principales que tenemos en los aviones de caza es el consumo de combustible. Prácticamente podemos decir que los pilotos volamos con un ojo mirando la aguja del combustible. Cierto es que siempre, cuando hay misiones, en fin, que lo exigen, tenemos aviones de tanque y lo que hacemos es coger en el aire combustible, llenas los depósitos, en 5 o 7 minutos un avión te puede transferir 4.000 litros y se te llena otra vez el combustible y puedes continuar. Como digo, el Mirage 3 fue un avión que llegó a principio también de los 70 para diversificar y tener un poco lo mismo que tenemos ahora, que tiene el ejército español. Tiene aviones americanos y otros aviones fabricados en Europa, concretamente ahora mismo con el consorcio Airbus y entre otros países. Dentro de la cabina, saber que siempre el piloto en este tipo de aviones va montado en un asiento de eyección, un asiento lanzable, en el que tú vas con tu paracaídas amarrado, vas muy amarrado al asiento, y si el avión es ingobernable, tiras y el asiento te saca, te lanza 150 metros, abres el paracaídas y, en fin, por lo menos salvas al piloto. La configuración en Delta es muy buena para volar alto, por encima de 12-14 kilómetros. Estos aviones tienen muy buenas características. La configuración, como digo, Delta. Y ahora vamos con la aviación de transporte. También en los años 70, a principios de los 70, además de los cazas americanos, adquirimos a Estados Unidos este avión que ha estado 30 años con nosotros. Es el Hércules, el Charlie C de cargo, C-130 Hércules. Es un avión que habréis visto todos en televisión decenas de veces, ayudas a damnificados por catástrofes, transporte de tropas, en fin, decenas y decenas de misiones a lo largo del mundo han sido llevadas a cabo por nuestro ejército, dirigidas por nuestro Estado, por nuestro gobierno, con este avión. Es un avión que carga 20 toneladas, que es un avión con el que hemos ido a todas las partes del mundo, en fin, dentro van piloto, copiloto y navegante. Es un avión que en otra configuración también puede darnos combustible mediante unas barquillas que lanza y el avión, el caza, puede repostar, y que ha estado con nosotros cerca de 30 años. Acaba de dar de baja y desde luego en España ha sido de grandísima utilidad. Pero yendo a aviones de transporte, si hemos tenido en España un avión verdaderamente que nos haya dado excepcional resultado tanto a los pilotos y al Ejército del Aire como a construcciones aeronáuticas, es el Aviocar. El Aviocar, el Casa C-212, es este avión, es tremendamente útil. Es el avión que más hemos producido, cerca de 600 unidades, y ha estado operado, sigue operado hoy en día hasta por 50 operadores. El Aviocar es el gran, el gran efecto de un resultado pragmático. Básicamente, salvando las distancias, nosotros podemos decir que es una furgoneta de reparto por su sencillez y robustez. Tiene el tren fijo y sigue operando en pistas no preparadas en Asia, en África, en Sudamérica. Tiene dos motores Garrett, que son un motor turbohélice, tiene una turbina enganchada, piloto, copiloto, y dentro, como digo, podría llevar hasta 15 paracaidistas. Seguimos operándolo nosotros, seguimos teniéndole como avión de lanzador de paracaidistas. Es el avión en el que se lanza la patrulla paracaidista, la PAPEA, con la que en nuestras fiestas vemos bajar la bandera de España y los paracaidistas de Alcantarilla especialmente, y como digo, ha sido el gran acierto de la industria nacional de construcciones aeronáuticas. Construcciones aeronáuticas arranca en 1923, allá donde hemos empezado la exposición, arranca apoyando y montando aviones tipo Dornier o tipo Breguet, y está ya en estos años fabricando aviones. Otro de los grandes aviones verdaderamente importantes en la industria nacional es el Casa C-101. El Casa C-101
es el avión entrenador por excelencia. Es un avión que todos conocemos porque es el avión de la patrulla Águila. El avión entró en servicio en el 82 y es un avión entrenador. Delante va el alumno y detrás el profesor. Es un reactor muy robusto, muy sólido y que te permite hacer todas las labores que necesitas de un entrenador. Toma y despegues al principio, lo que se llama contacto, acrobacía en formación, vuelo instrumental. Francamente ha sido de una excepcional utilidad. Ahora mismo solamente queda ya operativo por su tiempo, por sus años y sus horas de vuelo para la patrulla Águila. En la labor de enseñanza está siendo ya relevado por un avión turbohélice. El Casa 101 se vendió y sigue operando en Chile y en Jordania, y en nuestra versión, esta es una versión armada, en nuestra versión es un avión limpio, puramente dedicado a enseñar. Desde luego, España ha tenido un gran avión entrenador con este Casa C-101. Por cierto, como os dije antes, en plan simpático, cada avión tiene un mote. A este avión, por la forma de la cola, le llamamos el culo pollo, y a este otro avión, al Casa, al Aviocar, le llamamos el pifio porque no es que sea muy bonito. O sea que son nombres simpáticos que a todos nos resultan entrañables y afectivos. Estamos ante la maqueta del A400. El A400 es un avión muy moderno. Estamos todavía recibiendo aviones modernos, nuevos de la factoría. Por cierto, la factoría, la única en el mundo que monta este avión, está en Sevilla, San Pablo. Es del consorcio Airbus, y estos aviones, los nuevos programas de armamento, tanto aviones como misiles, se producen entre varios países. Quedan algunos países como Estados Unidos, Rusia o China que pueden producir ellos propios sus aviones, sus modelos, pero la mayoría son un consorcio de países. En este caso es un consorcio europeo en el que Alemania, Francia y nosotros decidimos hacer un avión porque lo necesitábamos, y luego se han ido uniendo otros países para adquirir el A400, que es un avión de transporte. El A400 es el doble de tamaño y de capacidad de carga que el Hércules que hemos visto anteriormente, y es un avión que goza de todas las capacidades. Además, es el avión que puede transferir combustible, como se ve aquí en la maqueta, en la que está desplegada la manguera. Ahí es, en esa cesta, es en la que el avión caza saca su percha y la enchufa y le pasa el combustible. Carga más de 40 toneladas, carga vehículos pesados, más de 100 paracaidistas, en fin, es un avión muy moderno. Por supuesto, está protegido con todos los equipos de guerra electrónica. Es importante decir en este tipo de programas internacionales, sobre todo este consorcio en los que nos movemos, Inglaterra, Alemania, Italia, nosotros, Francia, que cuando decidimos hacer un producto como este avión o un misil, lo que hacemos es juntarnos los países, los 4 o los 3 o los 5, y definimos qué queremos hacer. Una vez hecho eso, definimos qué cantidad final del producto quiere cada uno. Si vamos a hacer 100 aviones y uno quiere 25, el 25% del producto final es para ese país. Entonces eso quiere decir que ese país que quiere el 25% del producto final va a producir el 25% del avión. A él le toca producir el 25%, es decir, le puede tocar un plano, los depósitos de combustible, o motores, o radar, o similar. Va a hacer el 25%, y lo va a hacer en su país. Quiere decir que como tiene que pagar el 25% de los aviones, todo el dinero que salga de ese gobierno se queda en su industria. Es decir, el dinero no cruza fronteras. Eso es muy importante porque cuando adquirimos un misil, un carro, un avión, sobre todo, lo que hacemos es que todo nuestro dinero acaba en la industria nacional. Así se ha fabricado, se ha producido, se está produciendo el A400, y así se ha producido, entre otros programas, el Eurofighter que tenemos a continuación. Terminamos hablando de los aviones de caza, los aviones que tenemos ahora mismo en servicio. Primero el F-18, un avión que vino en el 86, es un avión veterano pero que está manteniéndose en primera línea y que es un avión americano. Cuando tú adquieres, un país como el nuestro adquiere un avión, en el contrato
debe de quedarse con una cláusula que le permita modernizar y actualizar el avión, es decir, entrar en los programas de software, hardware del avión. Un avión cada vez más, un sistema de armas tan moderno como estos aviones, cada vez más es un sistema computerizado, es un sistema integrado dentro de un sistema informático en el que tienes que ser capaz de modernizar, actualizar y cambiar. Y España lo tiene, es decir, este avión ahora mismo ya no se parece al que tienen, al mismo modelo que tienen los americanos en su país, puesto que hemos sido capaces o hemos hecho una serie de actualizaciones. Los aviones, desde que salen de fábrica hasta que terminan su vida, no se parecen, hay que cambiar muchísimas cosas, hay que cambiar los motores, hay que cambiar las pantallas, hay que cambiar y actualizar. Es decir, ahora mismo la cabina, la estructura de la cabina sigue siendo la misma, pero las pantallas, los programas, como se ven, han sido actualizados y modernizados. Es un avión de caza, un solo piloto, los depósitos de combustible en todos los aviones van integrados dentro de los planos, dentro del motor, o sea, rodeando los motores. Tiene dos motores, es un avión para ser embarcado, es decir, pliega las puntas de los planos y tiene gancho, puede ser lanzado desde portaaviones. Francamente, yo lo he volado casi 10 años, muy fiable, es un avión muy moderno y es un avión que perfectamente se amolda a ser lo que llamamos dual role, es capaz de hacer aire-aire, combatir contra cualquier otro avión y en un segundo hacer de bombardeo, de lanzamiento de armamento. El avión, por supuesto, por sus sistemas de comunicación y de integración, está integrado en lo que se llama la nube de combate, es decir, es capaz de transmitir señales y recibir tanto de otros aviones como del agua, como desde el suelo, de un paracaidista que está queriéndote indicar dónde está el objetivo, lo recibes y te lo presenta en tu pantalla, y esto es lo que hace que, bueno, pues el avión esté integrado en la batalla. El avión puede cargar hasta 7 toneladas de combustible aproximadamente y otras tantas de armamento, pesa un peso total máximo de 25 toneladas al despegue, tiene un empuje que es el equivalente, como os he dicho, a 30 y tantas mil caballos por ponerlo en caballos. En realidad se mide en fuerza de ascensión, y el avión, en configuración limpia como está, tiene más empuje que peso, es decir, a tal y como está el avión limpio, en configuración de interceptación, es capaz de subir como subiría un cohete. Tiene un radar, delante tiene un montón de equipos de guerra electrónica que lo que hace es proteger al avión contra ataques de radar, de otros radares que te están buscando, similar. Lleva el armamento, como os he dicho, colgado en la punta de plano. Tiene, por supuesto, una cámara, y últimamente se ha integrado un casco al piloto que está integrado con el avión, es decir, donde mira el piloto, en realidad los sensores, tanto la cámara como el radar, está todo integrado. Ahora mismo el piloto, vamos, siempre ha sido, pero cada vez más el avión se rodea al piloto y te lo hace, te integra la información de forma más fácil. Este es el Eurofighter. El Eurofighter es el caza más moderno que tenemos en España, que tiene Europa. Está producido, fabricado por 4 países: Inglaterra, Alemania, Italia y España. Como os he dicho antes, los 4 países nos decidimos hacer un avión y lo que hicimos fue repartir el trabajo. España produce un ala o el tren de aterrizaje o la cola, en fin, y entre todos ensamblamos el avión. Cada avión ensambla en su país sus aviones. Nosotros compramos 70 y acabamos de encargar otros 40 más. Vamos a ser uno de los países que más Eurofighter tiene, porque el Eurofighter se va a ir haciendo cargo de algunas unidades de las que tienen F-18. Una vez más, es un solo piloto. Normalmente la cabina de estos aviones tiene 3 pantallas principales, como 3 pantallas de ordenador, las 2 frontales y una central. La central es la que se lleva la navegación, es como
el GPS en grande y representa toda la batalla, no solo el terreno, sino dónde están tus compañeros, dónde está el enemigo. Y en otras dos pantallas, que por supuesto las puedes cambiar, lo que hacen es mostrar el armamento, mostrar el radar, la imagen de la cámara que tiene. Hay una cuarta pantalla que es la que se llama el Head-Up Display, que es donde se te presenta en la carlinga, digamos, en el cristal, la información que tú necesitas. Y en el centro llevas la Front Control, que es el teclado por donde le metes coordenadas, en fin, frecuencias o lo que necesites meterle. Básicamente, os podéis imaginar que el piloto va sentado con 3 pantallas principales, otra más delante, y que esas pantallas se mueven contigo, con lo cual está todo integrado. Tú puedes estar haciendo un tonel o cualquier figura acrobática en un combate, y como todo está en el mismo sitio, en realidad al final pues te acostumbras, no tienes esas sensaciones raras que podríamos pensar, pero es una oficina en la que tú estás continuamente moviendo. Normalmente el piloto no necesita soltar las manos de las palancas, puesto que tiene pues varios botones en cada dedo, y a través de esos botones va saltando con un ratón de ordenador a las pantallas y va cogiendo las opciones que necesite. En realidad es un mundo, evidentemente, para el principio, pero una vez que tú te metes en el simulador y vas realizándolo, al final te estás acostumbrando. Un avión de caza de estas características, un avión moderno como el F-18 es un hub de distribución de información. Hub quiere decir terminal y un distribuidor, porque es capaz de recibir información satélite, información del AWACS, que es el avión radar, información de los otros aviones, información desde el suelo, y a la vez mandarla y transmitirla. O sea, todo eso hace que la guerra electrónica, que los sistemas electrónicos sean tremendamente complejos, porque además hay que mandarlo cifrado, caros, tienen que ser potentes y robustos en cuanto a que no se puedan perturbar, y eso hace que estas máquinas sean de altísima tecnología. España, a través de Airbus, antigua Construcciones Aeronáuticas, está metida en la fabricación de este avión y del A400. Quiero terminar diciendo que un avión de estas características puede tener hasta 50 o más pequeños o grandes ordenadores. Todo está computerizado. El avión en sí no es un elemento estable, no es un avión en el que si apagas los ordenadores sea capaz de volar. No se puede volar. Es tan delicado que continuamente las superficies son los sistemas de mandos de vuelo computerizados quienes están corrigiendo la posición. Es más, en estos aviones, si se te fuera el sistema eléctrico, ya te dice no se puede volar de forma manual, habría que lanzarme porque es totalmente ingobernable. Eso le hace a la vez ser muy ágil y ser muy maniobrero, como son todos estos aviones. Con esto concluyo la exposición de aviones, que es, como os he dicho, un pequeño reflejo, que es una exposición itinerante, en la que nos movemos por España. Pero lo que sí os animo a todos una vez más es para que vayáis al Museo del Aire, donde están todos estos aviones y otros 150 más, de verdad, los podéis ver y los podéis en algunos casos hasta tocar. Como veis, la exposición, además de esa parte interior de maquetas, modelos, tiene en el exterior también aviones reales. Aviones como los que os he dicho, que en el Museo del Aire hay 170, o sea que igual que estos aviones, hay aviones de todo tipo, y una vez más os animo a que vayáis a Cuatro Vientos, a Madrid, a ver nuestro museo. Estamos delante del T6, Texan T6. Es un avión entrenador en principio. Cualquier avión, T es de trainer y es el T6. El T6 lo tuvimos nosotros, llegó también en esos años 50 como ayuda americana, los primeros 60 aviones, y fue el entrenador principal con el que se han estado durante otros 30 años previos al Casa C-101, al aviojet, al Casa C-101, estuvo 30 años siendo nuestro entrenador. 2 cabinas, delante el alumno, detrás el profesor. Este avión es evidentemente un motor de explosión en estrella, como veis, con los cilindros, que da 550 caballos, es un Pratt & Whitney que da 550 caballos, muy fiable, tren retráctil,
pero y patín de cola, ¿de acuerdo? Ya la toma era diferente, ya no se ven aviones como este con patín, sino los aviones normalmente ya llevan la rueda de morro. Este avión nosotros lo estuvimos empleando en el conflicto del Sáhara en los años 70, para lo cual tuvimos que armarle, es decir, al avión en sí se le pusieron ametralladoras y se le colgaron bombas y cohetes de forma que pudiéramos emplearle para nuestra cuenta. Se compraron en dos partes, la primera parte de proveniencia americana y la segunda, para tener esa libertad que no teníamos adquiriendo material americano, lo compramos en el mercado libre, se lo compramos a Francia, hasta 80 aviones más, que fueron los que nosotros verdaderamente veamos. Es un avión muy sólido, es un avión que, como tiene que ser de escuela, es muy robusto porque sufren mucho, y es un avión que nos dio excepcionales resultados en la época de los aviones de élite. Vamos a ver ahora a nuestro Saeta. Terminamos la exposición frente al Saeta. El Saeta, este avión, ya el nombre nos indica que es un avión español, es el primer reactor que se fabrica en España. La historia arranca cuando en 1955 uno de los ingenieros alemanes que había salido exonerado de los juicios, era un ingeniero de nombre Willy Messerschmitt, que había estado fabricando aviones, se te presenta en Sevilla. Él decide vivir allí y dice que sabe hacer aviones y que apoyaría a la industria nacional. La Hispanoaviación le contrata y, junto con sus ingenieros, desarrollan este Saeta, que es nuestro primer avión a reacción. Es un avión que en principio se tiene como entrenador, igual, el piloto alumno delante y el profesor detrás. Tiene dos motores Marboré, que es un reactor fabricado en Francia, y el diseño es completamente original. Es un avión que se llegó a vender, a exportar, y que se fabricó en Egipto. Allí se estuvo volando y fabricando, y es un avión que con sus dos motores de 400 kilos de empuje cada uno, pesaba 2 toneladas, 2.000 kilos, y cargaba además unos 1.300 entre combustible y los pilotos. Este avión, una versión que llamamos Super Saeta, el HA-220, llegó a estar armada. Era un avión en el que se le pusieron ametralladoras debajo de los planos, cohetes, incluso para lanzamiento de bombas de hasta 20 kilos. O sea que es un avión que nosotros, un avión nacional, que nosotros estuvimos operando también en la época de los años 70 en el Sáhara. Como dijo, empezó a volar el primer vuelo sobre el año 1955 y estuvo en servicio hasta los 70. Con esto terminamos esta parte de la exposición exterior, que está aquí frente a nuestra plaza de toros, frente al Coso, y vamos a volver para terminar la exposición al interior para mostraros lo que es un traje de piloto, qué es lo que lleva puesto, e indicar un poco, como forma para terminar, como colofón, qué es lo que está haciendo ahora mismo nuestro Ejército del Aire y del Espacio, en qué están empeñadas nuestras fuerzas aéreas en España. Acompáñenos. Terminamos la exposición Volar, Historia de una Aventura aquí en Palos, después de ver los aviones que tenemos fuera, los aviones reales, con una imagen del traje del piloto. Es sencillamente ver cómo vuela, qué es lo que lleva un piloto dentro de un avión, especialmente de un avión de caza. Lleva, por supuesto, un casco que lleva oxígeno, necesitas oxígeno, y el avión te va metiendo más o menos oxígeno. Lleva comunicaciones, lleva un chaleco salvavidas que, si tú caes al agua, él se infla. Si cayeras, en fin, sin sentido, él se infla solo. Y en zona, dependiendo, llevamos bengalas de señales, llevamos algo de equipo de agua para beber o comida, o una pistola, depende, armamento, depende si estamos en zona de guerra. Muy importante es que este traje, este pantalón que lleva
el piloto. El piloto necesita este pantalón, que es un pantalón anti-G que llamamos. El pantalón anti-G ayuda al piloto a soportar los grandes virajes, la fuerza de gravedad, y lo ayuda estrangulando la circulación del esternón hacia abajo. Sencillamente se infla con fuerza, lo infla el avión cuando empezamos a meter fuerza centrífuga, de forma que lo que bombee el corazón no pueda ir hacia abajo, sino que nos llegue el riego al cerebro. Es muy importante, puesto que la sangre, como es un fluido, en esos virajes prolongados tan fuertes de 6 o 7 Gs, 7 veces lo que nosotros pesamos, nos quedaríamos sin sangre y nos quedaríamos sin sentido. El vuelo de este tipo de aviones es un vuelo que exige estar muy bien físicamente, muy entrenado, y por supuesto tenemos un montón de controles rigurosos para volar. Actualmente lo último es que este casco ya no es de última generación. Los cascos de última generación están integrados en la cabina y, como os he dicho, te presentan dentro la información que está viendo la cámara si lo necesitas, y a la vez los sensores, tanto el radar como la cámara, como el armamento, se orienta a donde tú estés mirando. Francamente es una innovación que a los pilotos les facilita, dado que estás ahí en el avión, te facilita bastante apuntar o hacer que el radar mire en un sitio que a ti te interesa, porque sabes que está viniendo otro avión por allí. Y con esto se termina la parte de la aviación, digamos, un poco histórica y algo moderna. Quiero terminar la exposición hablando de las misiones que tiene el Ejército del Aire y del Espacio. El Ejército del Aire y del Espacio es un servicio permanente de 365 días al año, que tiene en principio, muy importante, la policía de la Guardia y Policía de todo el espacio aéreo, del espacio español y de nuestros archipiélagos, y tiene un sistema de radares que trabajan 24 horas, y tiene un sistema de aviones que están en alerta permanentemente. Todos los minutos del año hay pilotos y aviones listos, vestidos y preparados, listos para, con un mando de un controlador, salir, y se hace para identificar un avión o una avioneta que no está transpondiendo, que no está identificada, o para solventar y apoyar a un avión comercial que tiene un problema con el tren de aterrizaje o similar. Todo eso se hace permanentemente. Además de eso, el Ejército del Aire está en continua preparación de su fuerza para ser empleada en caso de necesidad. También apoyamos ayuda humanitaria cuando así lo decide el Estado español a cualquier parte del mundo, y estamos integrados tanto en OTAN, por supuesto, como en la Unión Europea, como en acuerdos bilaterales con otros países a lo largo del mundo, apoyando en misiones exteriores la acción del Estado donde haga falta. Por supuesto, tenemos una unidad de apagafuegos que todos conocen y se ve, son mucho más visibles en verano, servicio de alerta y rescate, en fin, un montón de misiones a las que últimamente el Ejército del Aire y del Espacio se ha incluido la vigilancia y el control del espacio superior, o lo que, en fin, por eso nos llamamos del Ejército del Aire y del Espacio. Ahora mismo ya hay un centro de operaciones de vigilancia espacial con un radar que está enfocado en estos momentos principalmente en ver la evolución de lo que se llama basura espacial. Por ejemplo, entre otras cosas, explotación de imágenes, control de comunicaciones satélite, todo aquello que se nos ocurre en navegación, de operación de satélites. Como digo, el Ejército del Aire y del Espacio está firmemente comprometido con la seguridad de los españoles, y a ello se dedican esos 22.000 personas que integran hoy en día el Ejército del Aire y del Espacio. Con esto concluyo. Es para mí un honor haber estado con ustedes, con este magnífico entorno de Huelva y de Palos, y acompañarles estos días en la exposición. Encantado.